Mi padre me echó de casa hasta que me disculpara con sus preciosos favoritos, mi hermana y su hijo. Simplemente dije, de acuerdo. A la mañana siguiente, me había ido, al igual que la cuenta que usaban. ¿Lo que sucedió después destrozó su mundo por completo? Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero en mi caso, el dinero y la manipulación demostraron ser más espesos que ambas. Viví con mi padre, mi hermana Jenny y su hijo de 7 años, Milo, durante 3 años. No porque estuviera luchando por salir adelante por mi cuenta, sino porque ellos sí lo estaban. Mi padre se estaba acercando a la jubilación. Jenny no había trabajado en años, y Milo necesitaba de todo a la vez: ropa, visitas al dentista, matrículas escolares, más ropa. Pagué más cosas en esa casa de las que me gustaría admitir. Comenzó con poco, colaborando para la electricidad. Luego estaba cubriendo el wifi. Después, fueron los comestibles, luego los útiles escolares. Luego, de alguna manera, yo era la que pagaba Netflix, la factura del agua y las compras en Costco. Incluso compré la litera para la habitación de Milo. Lo llamaron ayuda temporal. Nunca terminó. No me quejé. Supuse que era familia y que todos estábamos pasando por una mala racha. Pero entonces llegó el incidente de los discos. La preciada colección de vinilos de mi padre. Los guardaba en un armario y nunca dejaba que nadie los tocara. Ese día llegué a casa de un turno brutal, abrí la puerta y encontré discos esparcidos por el suelo, discos negros cubiertos de marcador de neón. Milo estaba sentado en medio de todo, con las piernas cruzadas y marcadores Sharpies sin tapa en ambas manos. No grité. Le pregunté con calma quién le había dado los marcadores. Dijo que Jenny se los había dado, que le dijo que se mantuviera ocupado mientras ella iba a la tienda. Toda la sala de estar parecía un estudio de arte para niños pequeños. Jenny llegó a casa media hora después y estalló. No contra Milo, sino contra mí. Dijo que no tenía derecho a interrogar a su hijo. Afirmó que lo había traumatizado. Me quedé atónita. Ni siquiera se disculpó por los discos, simplemente se lanzó en una diatriba sobre cómo siempre estaba juzgando su crianza. Mi padre entró en medio de todo. Miró los discos destrozados, luego me miró como si yo misma lo hubiera hecho. Jenny se echó a llorar y dijo que yo había hecho llorar a Milo. Él se quedó allí, de brazos cruzados, y me dijo que tenía que disculparme. Pensé que estaba bromeando. Esperé a que se riera o al menos se diera cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Pero no, insistió y dijo que no era la primera vez que me sobrepasaba. Le pregunté directamente si hablaba en serio. Dijo que o me disculpaba o me iba. Así de simple. Sin discusión. Había estado ayudándolos durante 3 años, pagué sus facturas, pagué su comida, cancelé citas porque necesitaban que los llevara y puse mi propia deuda en espera para comprar cosas que necesitaban. Y ahora me estaban echando porque no me doblegaría ante mi hermana y su hijo. Así que dije, de acuerdo. Hice las maletas esa noche, tomé mi computadora portátil, mis documentos, algo de ropa y dejé todo lo demás. No me despedí. No dejé una nota. Para cuando se despertaron, me había ido. Y también el plan de telefonía que usaba Jenny. Mi nombre estaba en la cuenta. Desaparecido. El Wi-Fi, Netflix, Amazon Prime con las entregas mensuales. Los servicios públicos que había estado pagando a mi nombre, todos programados para ser cancelados. Todo lo que usaban y que venía de mí se desvaneció como el humo. Al mediodía, tenía 20 mensajes. Jenny estaba furiosa. Sin datos en su teléfono. Milo no podía ver sus dibujos animados. Mi padre llamó 2 veces preguntando por qué habían cortado el agua. Mi prima Jamie me envió un mensaje de texto, confundida porque había escuchado una versión extraña de la historia de Jenny, algo sobre que me había ido furiosa. Los ignoré a todos. Lo que no se daban cuenta era que no solo me estaba yendo, estaba cortando la relación con ellos por completo. Pasaron 3 días antes de que mi padre intentara llamar de nuevo. Jenny ya había dejado 5 mensajes de voz llenos de mitad amenazas, mitad súplicas. No tenías que ser tan dramática. Milo no entiende por qué estás siendo cruel.
Y mi favorita, necesitas madurar y volver a casa. Como si yo fuera la niña en esta ecuación. No contesté. No estaba lista para hablar. Y, sinceramente, no me quedaba nada que decir. Lo que aún no habían notado era cuán profundamente había estado involucrada en mantener esa casa en funcionamiento. No solo ayudaba con las facturas. Había creado todo un ecosistema a su alrededor. Yo era la que tenía el usuario para el seguro. Yo era la que pagaba el impuesto de circulación del coche, programaba citas e incluso pedía las lentillas de Jenny cuando se le acababan. Cada vez que decían, Katie se encargará de eso, no bromeaban. Pues bien, Katie había terminado. El primer golpe real llegó al final de la semana. La factura de la luz de mi padre estaba vencida y fue cortada en 48 horas. Me llamó presa del pánico, sin siquiera molestarse en saludar, simplemente se lanzó con un sermón sobre la responsabilidad. Le pregunté si quería que me disculpara de nuevo. Colgó. Luego, el seguro de su coche caducó. Su coche fue remolcado de un estacionamiento. Me llamó llorando, gritando que los había abandonado. Me dijo que Milo estaba asustado porque tuvieron que volver a casa caminando en la oscuridad. Tampoco contesté esa llamada. Cada semana algo más se desmoronaba. El refrigerador se rompió y no había nadie para programar un servicio técnico. La cuenta del almuerzo escolar de Milo estaba vacía. El teléfono de Jenny dejó de funcionar por completo. No tenía ni idea de cuántas cosas habían sido gestionadas silenciosamente por mí porque nunca me jacté de ello. Simplemente lo hacía. ¿Pero la parte más irónica? Todavía estaba pagando deudas por haber cubierto sus vidas. Facturas de tarjetas de crédito con sus compras de supermercado. Una factura de veterinario de $1000 por su perro viejo que ni siquiera era mío. En un momento dado, estaba pagando más por sus vidas que lo que gastaba en la mía. Y ahora estaban desesperados. La casa se estaba desmoronando sin mí, y eran demasiado tercos para admitirlo. Luego vinieron los mensajes a los parientes. Aparentemente, Jenny había comenzado a contactar a primos, tías, amigos de la familia, cualquiera que quisiera escuchar, contando una versión de la historia en la que yo me había ido después de una pelea y había abandonado a la familia en un momento de necesidad. Omitió la parte en la que me dieron un ultimátum por un niño de 7 años que garabateó en discos irreemplazables. Uno por uno, la gente comenzó a enviarme mensajes de texto. Algunos curiosos, otros poniéndose de su lado, pero unos pocos, solo unos pocos, preguntaban qué había pasado realmente. Fue entonces cuando le conté todo a la tía Kalin. Era la única persona que sabía que no caería en la actuación de Jenny. Se lo conté todo desde el principio, como los había mantenido durante años, como los gastos seguían acumulándose, como me echaron por no disculparme con un niño que destruyó algo que ni siquiera debería haber tocado. Kalin no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo una pregunta. ¿Realmente cubriste todo eso por ellos? Le envié capturas de pantalla, recibos, pagos, mensajes de texto de Jenny pidiendo dinero, incluso la última factura de servicios públicos que pagué. Respondió con 3 palabras. Te creo. Pensé que ese era el final. No tenía idea de lo que haría a continuación. Pero fuera lo que fuera, iba a cambiarlo todo. La tía Kalin no los confrontó directamente, al menos no de inmediato. Ese no es su estilo. Trabaja de forma lenta, silenciosa, pero cuando se mueve, es como un tren de mercancías. Ni siquiera lo ves venir hasta que te golpea. Pensé que tal vez solo quería entender. Tal vez se mantendría al margen de todo el lío. Pero entonces recibí un mensaje de texto de mi prima Erika. Preguntó, ¿oíste lo del crucero? No lo había oído. Aparentemente, nuestra gran familia extendida estaba planeando un crucero de verano para el próximo año, un viaje masivo de 10 días a Alaska. Todo el viaje estaba financiado por la familia. Kalin lo estaba organizando. Ya había comenzado a poner a la gente en grupos, enviando enlaces de reserva. Todos hablaban de ello en el chat grupal de la familia del que ya no formaba parte, gracias a Jenny. Me había eliminado después de que comenzara su pequeña campaña de hacerse la víctima. Así que le pregunté a Erika si papá, Jenny y Milo también iban.
Su respuesta: no, no están invitados. Al principio, pensé que tal vez quería decir que simplemente no habían reservado todavía. Pero no, Kalin le había dicho explícitamente a la familia que ciertas personas no eran bienvenidas en el viaje esta vez. No usó nombres en el chat, pero todos lo sabían. Ni siquiera supe qué decir. Luego se puso aún más extraño. Unos días después, mi padre apareció en mi puerta. No envió un mensaje de texto primero, simplemente apareció con un paquete de 6 cervezas como si eso fuera a suavizar las cosas. No lo invité a entrar. Se quedó allí torpemente en el pasillo y dijo que quería hablar. Mencionó el crucero, dijo que era un malentendido y que Kalin solo estaba exagerando porque era demasiado sensible al drama familiar. Luego dijo algo que de hecho me hizo reír. Sabes, si pudieras aclarar las cosas con ella, tal vez lo dejaría pasar. Dejarlo pasar. No dije mucho. Solo lo miré fijamente hasta que captó la indirecta. Murmuró algo sobre que Jenny no tenía la intención de empeorar las cosas y que Milo me extrañaba. Era el colmo. Se fue después de 5 minutos. 2 días después, Jenny intentó llamar. Como no contesté, dejó un mensaje de voz que alternaba entre disculparse y culparme por poner a la familia en su contra. Dijo que me estaba comportando como una extraña, como si yo fuera la que estaba destrozando a la familia. No respondí. Había pasado años siendo su red de seguridad, la que solucionaba todo, en la que se apoyaban cada vez que la vida se volvía un poco inconveniente. En el segundo que necesité una pizca de respeto, me echaron y pensaron que se saldrían con la suya. Pero ahora estaban empezando a sentirlo. Kalin no había terminado. Comenzó a contactar a otros parientes en silencio, con calma, con hechos. Había visto los recibos. Había hecho los cálculos. No levantó la voz, creó conciencia. Y el resto de la familia, comenzaron a distanciarse de mi padre y Jenny. Poco a poco, no solo estaban perdiendo dinero ahora. Estaban perdiendo el prestigio. Y para gente como ellos, eso era peor que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Pero el verdadero golpe, ese todavía estaba en camino. El giro no vino de Jenny ni de mi padre. Vino del tío Mark, el callado. Siempre ha estado en un segundo plano. Rara vez habla, nunca toma partido. No había sabido de él en meses cuando de repente me envió un mensaje de texto: llámame cuando puedas. Cuando lo hice, se saltó los saludos y me soltó: usaron tu información para sus declaraciones de impuestos. Ni siquiera tuve que pensar. Ya sabía a qué se refería. Un par de años atrás, Jenny me había convencido para que la dejara reclamar algunos créditos fiscales por hijos a mi nombre. Dijo que ayudaría a todos en la casa. Dijo que era temporal. Yo era ingenua y estaba agotada de tener 2 trabajos. Acepté. Llegó la devolución. Nunca vi el dinero, y siguieron pidiendo más ayuda como si nada hubiera cambiado. Mark me dijo que un amigo suyo, alguien que trabaja en cumplimiento del IRS, marcó algunas declaraciones irregulares relacionadas con Jenny y mi padre. Dependientes incorrectos, ingresos inconsistentes, mi nombre vinculado a beneficios para los que no calificaba. No me estaba advirtiendo para asustarme. Me dijo que ya estaba ayudando a limpiar mi nombre del lío. Pero luego agregó algo que no esperaba. Sabían lo que estaban haciendo, Katie. Eso se me quedó grabado. Más tarde esa semana, Kalin organizó la noche de planificación del crucero familiar en su casa. Todos estaban invitados excepto mi padre, Jenny y Milo. Pero, por supuesto, aparecieron de todos modos. Erika me puso al día esa noche, enviándome mensajes de texto en mayúsculas. Jenny irrumpió como si nada hubiera pasado. Comenzó a gritar sobre ser excluida, afirmando que yo había puesto a toda la familia en su contra. Mi padre estaba detrás de ella, en silencio, pero claramente dejándola liderar el ataque. Jenny dijo que estaba mal castigar a Milo por dramas de adultos. Kalin no gritó. Solo hizo una pregunta. ¿Puedes devolverle a Katie todo lo que pagó durante los últimos 3 años? La habitación se quedó en silencio sepulcral. Jenny comenzó a desviar el tema. Mi padre murmuró algo sobre que no se trataba de dinero.
Fue entonces cuando Mark se levantó por primera vez en años y colocó una pequeña pila de extractos impresos sobre la mesa: servicios públicos, comestibles, facturas de teléfono, suscripciones, cada una de ellas a mi nombre. No dijo mucho. No tenía por qué. Kalin se volvió hacia ellos y dijo que estaban oficialmente desinvitados. No por mí, sino porque me usaron, mintieron al respecto y luego intentaron convertirme en la villana. Les dijo sin rodeos que hasta que no devolvieran lo que se llevaron e hicieran las cosas bien, no eran bienvenidos en el crucero ni en su casa. Jenny comenzó a gritar. Mi padre simplemente se dio la vuelta y se fue. Nadie los siguió. Esa noche, volví a recibir una avalancha de mensajes. Jenny alternando entre disculpas y acusaciones. Mi padre pidiendo hablar. Incluso un breve mensaje de voz de Milo diciendo que me extrañaba. No contesté. Pensaban que lo peor que podía hacer era irme, pero lo peor que hice fue dejar de volver. Se quedaron en silencio durante unos días después del desastre de la reunión del crucero. Supongo que no quedaba mucho que decir, pero sabía que no había terminado. La gente como mi padre y Jenny no desaparece sin más. Se reagrupan. Y lo hicieron, de la manera más patética posible. Empezaron a intentar salvar su imagen. Erika me contó que Jenny comenzó a enviar mensajes de texto a los miembros de la familia individualmente, tratando de aclarar el ambiente. Les dijo que yo estaba pasando por un mal momento y estaba atacando, que la historia de los discos había sido exagerada y que mi dinero no era realmente una gran contribución. Incluso insinuó que podría estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Pero no funcionó. No esta vez. Porque Kalin ya había compartido los documentos en silencio con un puñado de miembros de la familia en los que confiaba, y Mark confirmó que el lío de los impuestos era real y serio. Así que cuando Jenny intentó contar su típica historia lacrimógena, la gente no se la creyó. La mayoría de ellos ni siquiera respondieron. Unos pocos la bloquearon. Mi padre intentó llamar a Kalin él mismo para aclarar las cosas, pero ella no contestó. Tampoco lo hizo Mark. Luego, el golpe final. Kalin envió el itinerario oficial del crucero, vuelos, camarotes, asignaciones de habitaciones. Yo estaba en la suite grande junto con Erika, su esposo y un par de primos que realmente me caían bien. Una pequeña nota al final decía: todos los arreglos son definitivos. No hay cambios. El nombre de Jenny no estaba en la lista. Tampoco el de mi padre. El mensaje se difundió rápidamente. Recibí un mensaje de texto de Jenny esa noche que decía: ¿de verdad crees que esto es justo? Milo estaba deseando que llegara. ¿No te hizo nada? Luego otro de mi padre. Cualquier rencor que guardes, ha ido demasiado lejos. Ese fue el momento en que supe que todavía no lo entendían. Después de todo, después de usarme, mentir a todos, tratar de avergonzarme cuando todo se vino abajo, todavía pensaban que se les debía algo. Respondí por primera vez en semanas. Solo una palabra: adiós. Luego los bloqueé a ambos. A la mañana siguiente, recibí una notificación de Venmo. Jenny había intentado enviarme $25. Casi me río. Tal vez era una retorcida ofrenda de paz, o tal vez esperaba que iniciara una conversación. De cualquier manera, la rechacé. No necesitaba su dinero. Nunca lo necesité. Solo quería recuperar mi vida. Y ahora, la tenía. La mañana del crucero, me desperté con el tipo de silencio que no había escuchado en años. Sin portazos. Sin los dibujos animados de Milo a todo volumen a través de las paredes. Sin Jenny gritando por toda la casa. Solo mi teléfono vibrando débilmente en la mesita de noche. Un nuevo correo electrónico. Asunto: tú ganas. No lo abrí. Hice mi maleta lentamente, saboreando la quietud. Mi vuelo a la ciudad portuaria era a las 10:40 de la mañana. Erika ya me había enviado un mensaje de texto desde el aeropuerto con una selfie y una mimosa. Las vacaciones empiezan ahora, escribió. Kalin lo había organizado todo: vuelos, traslados, incluso etiquetas de equipaje a juego. Me sentía extrañamente tranquila, como si algo se estuviera sellando detrás de mí mientras cerraba la cremallera de mi maleta.
Justo antes de salir de casa, llamaron a la puerta. 2 suaves golpes, como alguien inseguro de si siquiera quería estar allí. No abrí. Ya lo sabía. Mi teléfono vibró de nuevo. Un número al azar. Estamos fuera. Por favor, habla con nosotros. Solo 5 minutos. Observé desde la ventana de arriba cómo mi padre y Jenny estaban en el porche, con Milo sentado en el asiento trasero del coche pateando el aire. Me quedé allí un rato, simplemente observándolos existir en ese espacio que solía ser mío. Luego me di la vuelta. Para cuando llegué a la terminal, todo había cambiado. Risas, luz del sol, tambores metálicos distantes sonando por los altavoces. Erika corrió y me abrazó como si no nos hubiéramos visto hacía unas pocas semanas. Kalin me entregó una carpeta con mi itinerario y una brillante tarjeta de crucero con mi nombre impreso claramente. Me guiñó un ojo y dijo, tomaste la decisión correcta. Mientras embarcábamos, alguien mencionó que Jenny había estado llamando a otros miembros de la familia de nuevo, tratando de obtener simpatía a través de la culpa. Dijo que estaba devastada por el crucero y lo injusto que era que un niño tuviera que pagar el precio de un desacuerdo familiar. Pero esta vez, nadie mordió el anzuelo. Incluso los primos que solían apoyarla se habían quedado callados. Kalin ya les había contado a todos la verdad en voz baja. Sin drama, solo hechos. Y los hechos tenían una forma de hacer un daño del que Jenny no podía salir con sus artimañas. Esa tarde, nos alejamos del muelle. Todos se inclinaron sobre la barandilla, tomando fotos, señalando el mar abierto. Me quedé un poco atrás, con una bebida en la mano, viendo cómo desaparecía la costa. Pensé en todo lo que había cargado por ellos, financiera y emocionalmente, y pensé en cómo no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde de que yo era la que mantenía todo a flote. No les envié un mensaje de despedida. No los desbloqueé. No abrí el correo electrónico. Simplemente dejé que la distancia creciera. En algún lugar de vuelta a casa, estaban sentados en esa misma vieja casa. Sin electricidad, sin wifi, sin apoyo, diciéndose a sí mismos que acabaría volviendo. Pero no lo haría. Este crucero no era solo unas vacaciones. Era la prueba de que podía vivir sin ellos y de que ellos no podían funcionar sin mí. Y mientras el barco se alejaba más y más, finalmente exhalé. No porque hubiera ganado, sino porque era libre.